Hola a todos amigos, vamos a continuar con las clases de armaduras. Ya hicimos 4 ejercicios de método de nodos. El día de hoy vamos a resolver el primer ejercicio del método de las secciones. Si el método de los nodos no les queda claro con los 4 videos anteriores, escriban en los comentarios las dudas que tengan y puede que hagamos otro video de esos ejercicios. Por ahora vamos a hacer el método de las secciones. Vamos a explicar el método de las secciones. Dice, revisar si la barra EK fue correctamente diseñada con varilla lisa de acero A36 del número 4, considerando un esfuerzo permisible de 0.6 FY. Vamos a identificar primero cuál es la barra EK. Aquí tenemos una armadura con muchos nodos, muchas barras. Entonces, este método de las secciones me permite resolver solamente una sección de la armadura para no hacerla nodo por nodo. Si hiciéramos esta armadura nodo por nodo, vean cuántos nodos tendríamos que hacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nodos. Entonces yo me tardaría muchísimo en resolver 14 nodos uno por uno. Y como nada más quiero saber el valor de una barra, necesito saber la fuerza que tiene esta barra, entonces la puedo hacer por el método de las secciones. Primeramente vamos a identificar cuál es la barra EK. Aquí tenemos el nodo E y aquí está el nodo K, por lo que la barra EK va a ser esta línea roja, esta diagonal. Entonces, para encontrar esta barra voy a tener que hacer un corte o una sección en esta parte. Entonces voy a tener dos partes de la armadura. Una va a ser la del lado izquierdo, que va a tener sus reacciones correspondientes y sus fuerzas. Y la otra va a ser la del lado derecho, igual con su reacción correspondiente y las fuerzas que tenga aplicadas. Entonces, esa es como una introducción a qué es el método de las secciones. Me permite resolver en una parte de la armadura, nada más necesito saber algunas barras. Entonces, lo primero que hay que hacer es encontrar estas reacciones, que acá voy a tener dos reacciones, una reacción en X y una reacción en Y. Y acá por ser un apoyo simple o de rodillo voy a tener una reacción en Y, es el nodo I. Entonces vamos a representar acá las reacciones que tengo. Aquí ya las pongo en el esquema de abajo. Y son las mismas que puse hace un segundo. Entonces empezar resolviendo estas incógnitas. Y vamos a hacer la suma de momentos, suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y. Voy a empezar con una suma de momentos. Para la suma de momentos la voy a hacer respecto al punto A para inmediatamente eliminar estas dos incógnitas. Entonces hago todos los momentos respecto a A y me doy cuenta que tengo todo lo que gira en el sentido de las manecillas del reloj positivo. Y entonces tengo 7 por la distancia que es 4. 4, aquí está. Entonces 7 por 4 positivo. Luego tengo una fuerza de 15 que está hacia arriba, entonces esto haría que la armadura gire así, en el sentido contrario a las manecillas del reloj, por lo que le pongo negativo, entonces pongo menos 15 el valor por la distancia al punto A, que si cada uno de estos vale 5, este arroba significa que es a cada 5 metros. Entonces si estos son 5, estos son 5 y estos son 5, pues tengo 15, entonces 15 por 15 negativo. Luego tengo una fuerza de 30 aplicada a 5, 10, 15, 20, 25 metros. Entonces veo que gira positivo en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces 30 por 25 y positivo. Y por último tengo la reacción en Y que gira de manera negativa y es la reacción en Y, RY, por la distancia. Y si estos son 5, 10, 15, 20, 25, 30. Entonces RY por 30. Aquí está abajo. Si se dan cuenta, solo tengo una incógnita que es RY. La voy a despejar. Paso del otro lado y divido entre 30 y me queda que RY es de 18.43 toneladas, apuntando hacia arriba, que me dio positivo. Ahora,
Voy a seguir con una suma de fuerzas en Y y voy a sumar todas las fuerzas que tenga en Y o en la vertical. Y tengo RYA positivo, aquí está, tengo 15 positivo, tengo 30 negativo porque está viendo hacia abajo y tengo más RYI, pero RYI ya sé que vale 18.43, lo encontré anteriormente. Entonces ya solo tengo una incógnita que es RYA. Igual que el paso anterior, despejo RYA, paso del otro lado todo, hago la suma y me queda que R de YA es 3.43 toneladas. Este valor es 3.43. Por último, me falta encontrar la reacción en X de NA, RXA, para lo que voy a hacer suma de fuerzas en X. Entonces tengo 7 positivo más R de XA igual a 0. Entonces R de XA me queda menos 7. ¿Qué quiere decir ese menos 7? Que en realidad no está como yo lo propuse al inicio, hacia la derecha. La reacción en realidad es hacia el lado izquierdo. Y vean que tiene mucho sentido porque es una reacción de 7 apuntando hacia la izquierda que contrarresta la acción inicial de 7 apuntando hacia la derecha. Entonces es un equilibrio. Si las sumas te deben de dar 0. Entonces, ya que encontré las tres incógnitas, la reacción en XA, la reacción en YA y la reacción en YI, voy a proceder a hacer el método de las secciones. En esta diapositiva vamos a ver que, como yo les había dicho, hago un corte en la armadura. Vean que si la armadura original continuaba para acá y era algo así, entonces yo hago un corte en donde necesito encontrar la barra y me piden a mí la barra ECA, por eso es que corto esa sección de la armadura. La corto y represento todas las fuerzas que están en ese corte. ¿Cuáles son? Primeramente, vamos a hacerlo de izquierda a derecha. De izquierda a derecha tengo la carga de 7 en el nodo B, una reacción en A de menos 7 o de 7 hacia la izquierda, una reacción hacia abajo de 3.43 en A también, y en el punto E tengo una fuerza de 15 toneladas aplicada, y después yo hice el corte en las barras, entonces los valores de esas barras las desconozco, por eso es que las voy a poner la barra EF, porque es la barra del nodo E, al nodo F, supongan que hacia acá continúa la armadura, entonces es la barra EF, la pongo hacia afuera del nodo porque es de tensión, se sigue aquí respetando el positivo, tensión, y hacia afuera del nodo, voy a hacer esto, hacia afuera del nodo, y negativo, compresión, hacia adentro del nodo. Acuérdense de esto, esto es muy importante para resolver cualquier armadura. Entonces, desconozco la barra EF, entonces la pongo de tensión hacia afuera del nodo. Después desconozco la carga EK, que es la que me piden encontrar, y la voy a poner de tensión hacia afuera del nodo. Y también desconozco la barra LK, que estas tres barras son las que hice mi corte, acuérdense. Entonces también la pongo hacia afuera del nodo. Entonces, tengo tres incógnitas y voy a utilizar tres ecuaciones de equilibrio para poder encontrar estas incógnitas. ¿Cuáles son? Las mismas: suma de momentos, suma de fuerzas en Y y suma de fuerzas en X. Entonces, lo primero que voy a hacer, voy a identificar en qué punto puedo hacer una suma de momentos, de modo que solo tenga una incógnita. Veamos, si yo hiciera una suma de momentos en el punto L, estaría contando el momento de la fuerza de 3. Este 7, al estar en la misma distancia, a una distancia 0 del punto, a una distancia 0 perpendicular del punto donde estoy sacando el momento es 0. Entonces la barra LK está a una distancia perpendicular 0 de este punto, por lo tanto no genera momento. Pero resulta que la carga de 7 toneladas hacia la derecha sí genera un momento. La carga de 15 no genera un momento por estar en el mismo eje del nodo, pero la carga EF sí genera un momento, y la carga EK, como tiene una componente vertical y una componente horizontal, ambas generan un momento respecto a este punto.
Entonces, yo tendría dos incógnitas, la incógnita EF y la incógnita EK. Entonces, no me sirve de nada hacer una suma de momentos en L. Voy a poner aquí suma de momentos en L, lo descarto, no me sirve. Ahora voy a hacer suma de momentos en el punto E. Resulta que en el punto E, al estar EF, 15, 7 y EK, la componente horizontal de EK en el mismo plano de este nodo E, en el mismo eje, pues no generan momento, por lo que voy a utilizar esta suma de momentos para encontrar la incógnita LK. Ahorita me van a entender mejor con los números. Entonces, hago suma de momentos en E, todo lo que le genere momento a E. Primeramente tengo el 3.43 multiplicado por 15 metros, que es la distancia que está del nodo E. Y como gira en el sentido contrario a las manecillas del reloj, lo pongo negativo. Este es positivo y si gira así al revés es negativo entonces. Menos 3.43 por 15. Después, ¿qué otra fuerza me genera momento respecto a este punto? Este 7. 7 por la distancia perpendicular a este nodo va a ser 4. Esa es la altura de la armadura. 4. 7 por 4. ¿Y cómo gira esto? Positivo. Entonces pongo más 7 por 4. A ver, ahora vamos a ver qué otra fuerza me genera momento. Este 7 me genera momento. No, porque está en el mismo eje. Entonces, este ya no lo cuento. Este 15 me genera momento, no porque está en el mismo eje de E, entonces no me genera momento. EF me genera momento, no porque está en el mismo eje que E, no me genera momento. Ahora vamos a ver, EK me genera momento, su componente vertical y su componente horizontal, ambas están en los ejes de E, por lo que no generan momento. Entonces, ahora nada más me queda la fuerza LK, que sí me genera un momento. Está a 4 metros perpendicular del punto E. Entonces pongo LK por 4. Negativo porque gira en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, si se dan cuenta, en esta ecuación ya solo tengo una incógnita, la despejo. LK me queda de menos 5.86. Quiere decir que en realidad esta barra trabaja a compresión. Trabaja a compresión. Compresión. Por el signo. Vamos a pasar ahora a la suma de fuerzas en Y. Vamos a ver, suma de fuerzas en Y. Tengo menos 3.43, aquí está, más 15, aquí está el 15, menos la componente vertical de la barra EK. Acuérdense que estos son dos componentes. Y la componente vertical de la barra EK será EK por el seno de 38.66, que es la inclinación que tiene esa barra. Entonces, si se dan cuenta, en la suma de fuerzas en Y igualmente solo tengo una incógnita. Entonces la voy a despejar. Y EK me queda de 18.58. Yo me pude haber ahorrado esta suma de momentos desde el inicio porque en el problema en realidad solo me piden la barra EK. En este caso lo calculé para que vean cómo se calculan estas tres barras, que es donde se hace el corte. Y por último podría hacer la suma de fuerzas en X. Bueno, esta como dio positivo, quiere decir que es de tensión. Y por último puedo hacer la suma de fuerzas en X para encontrar la última barra, la barra EF. Vamos a hacerla. Tengo menos 7 más 7 menos 5.86, que es la LK, más la componente horizontal de EK, que ya encontré el valor de EK. Entonces pongo 18.52 coseno de 38.66 más la barra EF. Entonces solo tengo una incógnita y la voy a despejar. EF me queda de menos 8.4. Quiere decir que es de compresión. Entonces voy a borrar esta parte. Ahora que ya encontré la fuerza que tiene la barra EK, que era el objetivo principal, encontrar la fuerza, vamos a seguir con lo que nos piden en el problema, que era revisar si la barra EK fue correctamente diseñada con una varilla lisa de acero A36 del número 4, considerando un esfuerzo permisible de 0.6 FY. FY es la fluencia del acero, que va a ser 4200 kilos sobre centímetro cuadrado.
Entonces, un esfuerzo permisible se le está aplicando un factor de seguridad, es decir, que yo limito la afluencia de ese elemento a solo el 60% de 4200. Esto para evitar una falla estructural. Entonces, vamos a ver cómo puedo revisar si está diseñada correctamente. Lo primero que tengo que hacer es encontrar el diámetro, el área de esta varilla. Me dice que es una varilla de diámetro del número 4. Una varilla lisa. Si es una varilla, quiere decir que es un círculo. Es como si fuera un tubo. Entonces, esta varilla me dice que es del número 4. ¿Qué significa que sea del número 4? Quiere decir que son 4 octavos de pulgada. O sea, 4 octavos, bueno, lo voy a poner así, 4 octavos de pulgada. Y una pulgada equivale a 2.54 centímetros. Por lo tanto, 4 octavos de 2.54 me queda 1.27 centímetros. O sea que esta barra tiene un diámetro de 1.27 centímetros. Entonces, ahora ya puedo calcular el área con este dato. Pero antes voy a calcular el esfuerzo permisible o el FY de este material. Me dice que eso es material A36. ¿Qué quiere decir que sea un acero A36? Quiere decir que es una resistencia de 36.000 PSI, que son libras sobre pulgada cuadrada. O sea, un PSI es pound square inches, o sea, es una libra sobre pulgada cuadrada. Y entonces, si yo convierto estas 36.000 libras sobre pulgada cuadrada a kilogramos sobre centímetro cuadrado, que es lo que se trabaja normalmente en México, vamos a obtener que el FY es de 2.530 kilos sobre centímetro cuadrado. Pero recuerden que me dice que use un esfuerzo permisible del 60%. Entonces voy a sacar el 60% del 2530. Solamente es multiplicar 0.6 por 2530 y me da un valor de 1518 kilos sobre centímetro cuadrado. ¿Qué significa esto? Que yo voy a tener que limitar la afluencia de este acero a 1518 kilos sobre centímetro cuadrado. El diseño debe de estar regido por este esfuerzo permisible. Vamos ahora a continuar. Vamos a ver la fórmula del esfuerzo, o la fórmula del esfuerzo en un elemento es igual a la fuerza aplicada sobre el área transversal. Vamos a ver aquí, vamos a dibujar la varilla. Entonces, yo estoy aplicando una fuerza P. ¿Cuál es esa fuerza P? Es esta fuerza P de tensión que tiene el elemento EK, que son 18.52 toneladas. Es una fuerza de tensión así, en ambos lados. Y se aplica sobre el área transversal de la sección. Esta es A. Esta va a ser esta A. Entonces, yo ya encontré la fuerza P, ya encontré el esfuerzo permisible. Vamos a ver si el área que tengo es suficiente. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular el área que tenemos. Bueno, vamos a sustituir y vamos a revisar el diámetro. ¿Qué diámetro sería necesario? Tengo un esfuerzo permisible de 1518. Es igual a 18.520 kilogramos. Solo lo multipliqué por 1000 estas toneladas, para que lo tenga en kilos ahora. Esto es el área de un círculo. Pi por diámetro al cuadrado. Pongo esto porque quiero encontrar qué diámetro sería el necesario. Entonces, de acá, si se dan cuenta, solo tengo una incógnita que es D. Entonces despejo D. Paso esto del otro lado, esto lo divido, multiplico arriba por 4, divido entre pi y le saco raíz. Esto es el despeje. Haciendo el despeje me queda que el diámetro es igual a los 18.520 por 4 entre 1518 pi. Es una operación numérica totalmente. Al hacer esta operación numérica me da un diámetro de 3.94. ¿Qué quiere decir esto? Que yo debería de tener un diámetro de 3.94 centímetros en esa barra para que pudiera soportar estas 18.5 toneladas
sin sobrepasar el esfuerzo permisible, para que fuera menor que el esfuerzo permisible. Entonces, ya tengo el diámetro requerido. Le voy a poner aquí, le voy a poner diámetro requerido. Entonces, vamos a comparar el diámetro requerido con el diámetro que me da el problema. Acuérdense que teníamos un diámetro de 1.27. Por lo tanto, 3.94 es mayor, casi es más del doble de 1.27 centímetros. Por lo tanto, voy a poner este símbolo de por lo tanto, no está bien diseñada. No está bien diseñada. Necesitaría yo aumentar la sección de esa barra para que pudiera pasar este requerimiento. Entonces aquí miren, lo puse ya antes, 3.94 es más de 1.27, por lo tanto no está bien diseñada, requiere de más área transversal o requiere un diámetro mayor. Pues este es el diseño de una barra de acero de una armadura resuelta por el método de las secciones. En realidad el método de las secciones es muy fácil para encontrar barras individuales y espero le hayan entendido, espero les haya servido y cualquier duda déjenla en los comentarios y las estaremos respondiendo. Hasta luego, gracias.